¿Qué tal? Muy buenas. En este video vamos a hacer un análisis bastante breve junto con un resumen de algunos cuentos de Osvaldo Reynoso. Bueno, para empezar, el cuento que vamos a empezar a hacer un resumen haciendo el cuento del arte, el arte es azul. En este cuento el autor empieza con una premisa, que es que para él la nostalgia eh, es de color azul. ¿Y cómo se llega a esta premisa inicialmente? Primero nos ha empezado una pequeña introducción de que nosotros como seres humanos solemos relacionar ciertas cosas con olores. Y empieza a decir qué olería la nostalgia. Y él sin dudar dice que la nostalgia olería azul. Bueno, como el azul. Eh, Después, poco a poco, vamos a estar viendo cómo nos empieza a contar sobre por qué él cree que indudablemente la nostalgia sería de color azul. Nos empieza contando que en la religión el azul no es mencionado de ninguna forma, pero las representaciones de esta misma religión, tanto los dibujos, cuadros, la Virgen María, incluso varios santos, están relacionados con el azul, con varios tonos de azules realmente. Nos cuenta que en China su azul es similar al rojo que nosotros tenemos. El rojo que significaría algo prohibido, romance, amoríos, peligro, etcétera. Para ellos es el azul lo que eso representaría. Bueno, en la China antigua. Porque él cree que el azul representa lo santo lo diabólico. Esta metáfora nos puede dar cuenta de que el azul representa los extremos o representa el todo, lo bueno y lo malo. Y es por esto que poco a poco va trazando un poco las líneas para comentarnos de que el arte o el azul. Y teniendo en cuenta que lo anterior hemos dicho que el azul puede representar los extremos de la vida o lo que yo creo que es principalmente representa el todo, entonces termina en la conclusión de que si el arte huele como el azul, entonces el arte es todo, básicamente todo en nuestra vida puede representar desde los aspectos negativos como él propone un niño que ha sobrevivido una masacre de su pueblo, como aspectos realmente positivos y buenos como la santidad de una persona como la Virgen María, o aspectos ni buenos ni malos como la sexualidad de ciertas personas. Por lo tanto, decir que el arte es azul significa que el arte puede ser todo. Por lo tanto, no hay límites para este mismo. Continuando con la temática de azul, vamos a comentar el cuento de El Eterno Cielo Azul. En este se va a contar la historia de un niño de 12 años, no mucho, en el cual se queda mirándolo mucho a un chico que le causa éxtasis, podríamos decirlo. Por lo tanto, después de un conflicto con el chico, porque hay que tener en cuenta que esto se daba en la antigua Arequipa, más o menos en los años 80, creo, un poco menos. Eh, Podríamos darnos cuenta que quizás la homosexualidad o la atracción entre varones no era muy bien recibida y bueno, Reynoso sí, suele escribir sobre estos temas suele escribir demasiado sobre la homosexualidad en sus cuentos. Por lo tanto, podemos asumir que un niño homosexual observando a una persona por bastante tiempo no es bien recibida acá. Por lo tanto, el chico, como se siente atacado, decide ir pasear por la ciudad. Pasa por Selva Alegre. Hay que tener en cuenta que también Selva Alegre hace un tiempo no era un lugar residencial como quizás es hoy en día, sino es más similar a los límites actuales de Arequipa, en el cual puede haber eh, desfogue de tensiones, podríamos decirlo. Por lo tanto, él encuentra ahí un desfogue para sí mismo. Bueno, ahora vamos a intentar seguir con un cuento que es Lima no es horrible. En este nos va a contar un relato de un chico que va a una cena sobre literatura principiantes, sobre personas que van a hablar sobre cuentos de niños, literatura básica y todas esas cosas demasiado
ordinarias, por así decirlo, y en este se va a encontrar a André Coyne. Que bueno, André Coyne no es alguien que sea principiante en la literatura, incluso ahí mismo lo recalcan, de que no es que sea los inicios, las primeras obras que quizás haya publicado el autor, no, se pone el autor como una persona ya bastante reconocida en el medio. Conversando con él, terminan encontrándose de nuevo y en una conversación Coinel le comenta que solo tuvo dos amores reales en Perú, recalcando, o sea, los demás, después de esas dos personas, eh, los demás fueron fugas de su tensión sexual. Pero después de todo ello, le comenta que fue un joven que murió cuando él se estaba operando, y lo cual es probable que algunos limeños lo hayan matado a pedradas, como suele pasar algunas veces en Brasil, por homofóbicos se podría decir. Entonces en la servilleta, quizás recordando esto, Coiner en la servilleta escribe Lima es horrible. Pero si Lima era horrible, ¿por qué regresar a este lugar? ¿Y por qué estar en uno de los sitios más bonitos arquitectónicamente hablando? Esto se puede representar aunque él quiera decir que Lima es una caga de lugar. Él no, su boca puede decir algo, pero su corazón puede pensar otra cosa. Que aún se siente atraído por los lindos mestizos que existen en esto. También puede hablar de, de lo hermoso que es arquitectónicamente el lugar que se encontraba, que era la Barrada, y muchas otras cosas. Todo esto se ambienta en una Lima antigua, en el cual los valores clásicos, por así decirlo, los valores antiguos eran bastante conservadores, en lo tanto los temas homosexuales y todo ello se consideraban personas fuera del camino, teniendo en cuenta también que Lima era muy católica, porque la capital de un país religioso, que con una religión establecida, que el catolicismo en ese tiempo, tener relaciones sexuales o incluso ser abiertamente homosexual era, por no decir imposible, ya que podías tener un rezago, una separación social de Lima, básicamente, de toda Lima. No existían muchas personas como, por ejemplo, ahorita se llama open mind, entre comillas, sino simplemente gente que repudiaba todo ello. Por lo tanto, aunque la gente sea, podemos quedar esto es algo que yo personalmente creo, es que aunque Lima y los peruanos puedan ser atractivos visualmente, en este él habla de que están podridos por dentro, que son gente eh, putrida, que estar con ellos ahí puede ser un dolor de huevos, básicamente. Y en el último vamos a comentar el cuento Malte. Va a tratar de un chico que está en medio examen. Empieza, bueno, un chico en un examen de geografía, se podría decir, y el cual le cae una lúcuma a los pies. En eso, una chica, Malte, le pide una pregunta del examen. Eh, el joven, atraído por sus lindos hoyuelos y su sonrisa femenina, le pasa la respuesta. Después de ello, al intentar recoger la lúcuma, va a pasar algo que simplemente el profesor Sotana, que no queda en claro si es una mujer muy fea o un hombre con túnica, eh, se le acerca y patea lejos la lúcuma. Todo esto tiene un contenido altamente sexual, bastante disfrazado, ya que lo que más parece ser un sueño húmedo del joven, ya que más adelante nos comenta de que si intenta agarrar la dulce pulpa muy específica de una fruta, que se podría hacer similar, por ejemplo, a la papaya, que la papaya puede tener, bueno, sí, la papaya tiene una connotación sexual muy fuerte en la cultura peruana. Incluso actualmente puede llegar a ser un sueño húmedo del chico sobre Malte, en el cual él no quiere despertar,
por lo tanto empieza a seguir con varios relatos que no tienen mucha relación entre ellos y termina con el joven soñando con Malte de una forma un poco sexual y pícara. Bueno, para terminar, bueno, realmente para terminar también hay un cuento, bueno, un relato más que nada, que sería Cara de Ángel, que en resumen es un cuento bastante sexualizado, de un chico con rasgos andróginos, pues él mismo lo resume diciendo que no tiene rasgos faciales ni femeninos ni masculinos, en el cual lo principal que se marca en él es el abuso que tiene de parte de uno de los de Colorado, se podría decir, y su grupo de amigos, bueno, su séquito, por así decirlo, en el cual, eh, aunque el chico quiera tener, digamos, una aceptación social de parte de ellos, Colorado parece que más bien lo rechaza por cualquier cosa que haga. Teniendo en cuenta un poco el perfil psicológico, se puede decir que a esa edad, normalmente también asumiendo que decir que los chicos que más se molestan son los que se gustan, y que Colorado también tiene connotaciones un poco, bueno, de todo ese embrollo tiene connotaciones un poco homosexuales. Se podríamos decir que Colorado le gustaba un poco, bueno, le gusta verlo desnudo a Cara de Ángel, por así decirlo. Ya esto se demuestra bastante bien en el final de la obra, en el cual le hace una apuesta de que el que pierda, o sea, el que saque menor números en dos dados, que el juego básicamente es agarrar dos dados, tirar y el que tenga el mayor número gana. Eh, Hacer una apuesta en el cual el que pierda se tiene que correr en público de todos. Tiene una connotación bastante homosexual y Colorado siendo el que propone eso e incluso obliga con presión social a Cara de Ángel. Se nota un poco las relaciones, somos el amor, por así decirlo, homosexual que podría llegar a tener Colorado por Cara de Ángel. El cuento es bastante extenso, es bastante entretenido también y apoyo de que lo vayan a ver. Les puedo dejar un link en la descripción de Facebook para que los lean, los cuentos todo junto. Esto sería todo. Gracias.